Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Saludos desde la isla de Tenerife, aquí en las Islas Canarias. Es para mí un placer una vez más el poder estar en directo con todos ustedes a esta tarde en el Pastor Online. Sé que a lo largo del programa muchos hermanos se van a ir incorporando y luego este programa va a quedar grabado en nuestro canal de Facebook y también en nuestro único canal de YouTube, y así después ustedes podrán volver a verlo, incluso reenviarlo a sus amigos, a los hermanos en Cristo que conocen, deseando y confiando de que sea, como siempre, de bendición y que el Señor nos dé sabiduría para poder responder a las preguntas que hemos recibido en estos últimos días. Que el Señor nos bendiga, que nos hable, que nos ministre a todos y que estemos con un corazón abierto y dispuesto a que el Espíritu de Dios nos enseñe y nos muestre en esta tarde todo lo que Él quiera compartir con nosotros y enseñarnos. Llevamos mucho tiempo dando respuesta a preguntas que ustedes nos hacen, pero siempre quedan preguntas por responder, ¿verdad? Siempre queda algo por aprender. Y eso es lo grandioso de la palabra de Dios, de la Biblia. Nunca nos cansaremos de estudiarla, de leerla, de compartirla, porque no cabe la menor duda de que al ser la palabra de Dios, la Biblia, su palabra, es un libro vivo, que siempre toca, siempre habla, siempre nos enseña y nos muestra algo precioso, de edificación, de ayuda para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. Yo les invito a todos ustedes, los que ya están conectados, que hagamos juntos una oración en esta tarde y que el Señor nos dé sabiduría y a través de su bendita y preciosa palabra podamos dar respuesta a las preguntas que en el día de hoy hemos recibido. Así que, hermanos, adelante, oramos juntos pidiendo la bendición del Señor para este programa que recién comienza ahora. Bendito Padre Celestial, gracias te damos desde lo más profundo de nuestros corazones por el privilegio que nos das de escudriñar tu palabra. Ayúdanos a entenderla. Danos sabiduría, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder dar respuesta a las preguntas que tus hijos han enviado y que nosotros con tu ayuda intentaremos responderles, Señor. Te damos gracias por tu ayuda, por tu respaldo, por todos y cada uno de los hermanos que se irán conectando a lo largo del programa. Háblanos, bendícenos a todos y que al finalizar este programa, como siempre, Señor, salgamos satisfechos y bendecidos y contentos porque tú nos has hablado a través de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, decirles en primer lugar que ya queda poco tiempo para que vayamos a visitar a nuestros hermanos tanto en Estados Unidos como en México. El grupo precioso de colaboradores, de colaboradoras que también tenemos allí, han hecho un trabajo, están haciendo un trabajo excelente para organizar todo y que el mayor número posible de hermanos, de seguidores de estos programas, podamos tener la oportunidad de conocernos personalmente. Estaremos en Miami, estaremos en Orlando, por supuesto también aprovecharemos para dar un salto y visitar nuestra iglesia en Torreón, México y también en Chalco. Estaremos con los hermanos en Las Vegas, donde ya tenemos un local que se está utilizando como local de culto. Estaremos visitando la ciudad de San Francisco, Los Ángeles y finalmente estaremos con nuestro hermano y amigo el pastor Norris allí en New Jersey compartiendo la palabra del Señor en su congregación. Creo que prácticamente todos los aforos están completos. Les pido que por favor estén orando para que este tiempo de este mes y medio que vamos a estar dando vueltas por diferentes estados, que el Señor nos dé fuerzas, que nos ayude, que nos dé palabra, sabiduría para poder atender todos estos compromisos y sobre todo a los hermanos de la iglesia virtual. Muchos de ellos se van a bautizar, otros se van a casar, otros han decidido presentar a sus hijos al Señor. Es decir, va a ser un tiempo muy, pero que muy intenso. Gracias a todos los colaboradores y colaboradoras que están haciendo un trabajo magnífico, excelente, y contamos con vuestras oraciones para que este viaje sea de bendición, como aquel primer viaje misionero que hicimos, Dios mediante, el año pasado, cuando estuvimos recorriendo distintas provincias y ciudades de España, visitando a los hermanos de nuestra iglesia virtual. Que Dios nos bendiga y nos use en este tiempo que empezará el día 9 de mayo.
En Texas, en esta ocasión, no estaremos, sino en los estados que les acabo de mencionar. Repito, New Jersey, en Los Ángeles, San Francisco, en Orlando, en Miami, en fin, también en México. Yo sé que Estados Unidos es muy grande, hay hermanos repartidos por todo el país. Ya el Señor nos dará oportunidad de poder conocerlos a todos ustedes. De todas maneras, si nosotros estamos haciendo un esfuerzo por ir allí a visitarles, hagan ustedes también un pequeño esfuerzo por acercarse al lugar donde estaremos compartiendo la palabra del Señor. Bueno, vamos a responder ya a la primera pregunta que nos la envía una hermana llamada Juanita. Y su pregunta es la siguiente. Sabemos que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por sus pecados y por sus transgresiones. ¿Las ruinas de estas ciudades están sepultadas en el Mar Muerto? He leído mucho cómo fueron destruidas, pero no me queda muy claro dónde están esas ruinas. Gracias por su atención, bendiciones para usted y para su familia. Mire, hermana Juanita, he estado muchas veces en Israel y he preguntado dónde se encuentran esas ciudades, y siempre me han dicho, los que viven allí, los que conocen sobre este tema, que se cree que las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban hacia la zona sur del Mar Muerto. Zona que, por cierto, era muy fértil antes de la destrucción de estas ciudades. Prueba de ello es que Lot, el sobrino de Abraham, cuando se separa de su tío Abraham, decide ir a esas zonas porque eran zonas muy fértiles, con mucha agua, con muy buena tierra, y hoy en día es todo lo contrario. Es un desierto seco, árido, y se cree que las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban al sur de lo que hoy en día es el Mar Muerto. Si hay parte de esas ciudades que han quedado sepultadas por el Mar Muerto, pues ya no lo sé. Lo que sí sé es que el Mar Muerto cada vez está perdiendo más agua. Lo he podido comprobar en estos últimos 15, 16 años que llevo viajando ininterrumpidamente a Israel. Hemos visto cómo está bajando de una forma terrible el nivel de las aguas del Mar Muerto. Si ese mar desapareciera, sería una auténtica catástrofe ecológica. Espero que esto no suceda. Hay planes para conectarlo con el Mar Rojo y tal, pero no terminan de ponerse de acuerdo. Hay muchos intereses de por medio. Recuerden que una parte, digamos, pertenece a Jordania, otra parte pertenece a Israel. Es como la frontera natural entre ambos países, por lo menos por esa parte. Pero referente a las ciudades de Sodoma y Gomorra, lo que sí tenemos que tener bien claro es que fueron destruidas. No quedó nada prácticamente de ellas, efectivamente, por sus pecados, por su rebelión, por su transgresión, y solamente se salvaron las dos hijas de Lot y Lot, que tuvieron que huir gracias a la advertencia divina que les ayudó a salir corriendo prácticamente de la ciudad. Su esposa, al mirar atrás, quedó convertida en una estatua de sal y perdió la vida. Así es que estas ciudades son una auténtica advertencia para los seres humanos hoy en día que siguen desafiando a Dios y a su palabra con los mismos o peores pecados y aberraciones que cometieron estas personas en aquellos tiempos. Parece ser que el hombre no aprende, parece ser que el hombre sigue desafiando a Dios, retando al Señor, y algún día estoy convencido de que se arrepentirán de haber vivido totalmente contrario a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Bueno, nos vamos a Honduras, a este pequeño país de Centroamérica, donde Daisy nos hace la siguiente pregunta. Cuando usted predicó acerca del Salmo 37, en el mensaje titulado Las perlas del Salmo 37, mencionó que hay una serie de pecados que al cometerlos, pues acarrean maldición. ¿Afecta esto también a nuestras familias? ¿Cuáles son esos pecados? Bueno, hay un capítulo que a mí me gustaría pedirle, Daisy, que usted leyera detenidamente. Es el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. En ese capítulo usted va a encontrar las bendiciones que vienen a raíz de obedecer al Señor y las maldiciones, las consecuencias terribles que vienen por desobedecer al Señor. Diríamos en cierto sentido que todos los pecados acarrean de una u otra manera algún tipo de maldición, porque la peor de todas las maldiciones es la muerte, y la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero leyendo usted ese capítulo 28 de Deuteronomio, va a encontrar ahí información acerca de qué pecados acarrean maldición.
De hecho, hay una lista donde se repite constantemente la palabra maldito, maldito, ¿verdad? En ese capítulo 28, personas que por desobedecer a Dios, personas que por no poner en práctica la palabra de Dios en su vida, más bien rechazarla, pues acarrean consecuencias terribles. Pero no solamente a nivel personal y familiar, sino a nivel físico, a nivel espiritual, ciertas enfermedades, dice aquí, tumores, guerras, problemas mentales, problemas con las cosechas, en los árboles, en la viña, en los olivos, en el fruto de la tierra, en los hijos, en los animales, en fin, un auténtico desastre cuando no queremos obedecer la palabra de nuestro Dios. Que Dios nos ayude y nos dé fuerzas para ser valientes y no tenerle miedo a nadie por el hecho de querer agradar, honrar y obedecer a nuestro Dios. Desde los Estados Unidos, Paola pregunta si el infierno y el lago de fuego es lo mismo, son dos cosas diferentes. Es lo mismo. El lago de fuego y el infierno es exactamente el mismo lugar. ¿Quiénes van al infierno? Pregunta usted. ¿Y en qué período existe el infierno? Bueno, el infierno ya existe. Lo que sí quisiera leerle en esta tarde a usted, Paola, y a todos los que están conectados, es en el libro del Apocalipsis. Por favor, vengan conmigo, espero que tengan su Biblia a mano. En el último libro de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, concretamente en el capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, los versículos del 10 al 15, leemos unos textos muy interesantes que dicen así. Apocalipsis 20, del 10 al 15. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Respondiendo a su pregunta, ¿quién estará en el lago de fuego o en el infierno? Todos aquellos que no aparezcan inscritos en el libro de la vida. ¿Usted tiene su nombre inscrito en el libro de la vida? ¿Qué podemos hacer para que el Dios escriba nuestros nombres en el libro de la vida? Aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Creer en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, creer en su muerte, creer en su resurrección, confesarle públicamente como el Salvador y el Señor de mi vida, y obedecerle y acatar su palabra todos los días de mi vida. Y el que creyere en Él y fuera obediente hasta la muerte, sea como sea, será salvo. Así es que el lago de fuego y el infierno es lo mismo. Y los que van a estar ahí, pues por supuesto Satanás, el falso profeta, todos los demonios, el anticristo y todos aquellos que no se hallen inscritos en el libro de la vida. Espero que todos y cada uno de ustedes tengan asegurada su salvación y tengan sus nombres escritos en el libro de la vida, puesto que de lo contrario, la condenación eterna existe, es real, y aunque algunos se burlen y hagan broma sobre este tema, es un tema muy serio porque ahí el que entra no sale. No hay segunda oportunidad, no hay opción de convertirse en el infierno y salir de él, sino que el que entra de ahí no sale jamás por los siglos de los siglos. Así es que es un tema para tomárselo muy en serio y espero que todos y cada uno de ustedes tengan la seguridad de su salvación para que cuando partan de este mundo, cuando llegue su hora, ustedes puedan ir directamente a la presencia del Señor y no pasar la eternidad en ese lugar tan terrible, tan terrorífico, como tiene que ser sin lugar a dudas el infierno o el lago de fuego. Nos vamos a Mabel, otra hermana que pregunta lo siguiente. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, ¿conoceremos a nuestros seres queridos que ya partieron
a la patria celestial? ¿Los veremos tal y como eran? Bueno, en primer lugar, yo creo que el Señor nos va a dar el privilegio de poder ver a tantas personas que partieron de esta vida, por las cuales lloramos y nos despedimos, ¿verdad? Yo creo que el Señor nos permitirá volver a verles, pero a verles perfectos, sin aquella enfermedad que se los llevó, sin aquellos defectos físicos que tal vez tenían, sino vamos a estar en una dimensión perfecta, eterna, donde no habrá más llanto, ni muerte, ni dolor, ni enfermedades, ni tribulación, sino que todo será gozo y paz por la eternidad. El premio a los valientes, el premio a los hombres y mujeres que fueron fieles hasta la muerte, ¿verdad? Y nunca se dejaron arrastrar por la corriente de este mundo. Yo creo que no solamente veremos a los patriarcas y a los profetas, a los apóstoles, por supuesto al mismísimo Señor Jesucristo, sino que también veremos a nuestros seres queridos y a nuestros hermanos que partieron de esta vida antes que nosotros y que ya están en la presencia del Señor. Yo estoy convencido, creo que los vamos a ver, pero ya digo, no en una relación familiar, porque todo será completamente diferente a lo que es esta vida, pero los vamos a ver sanos, los vamos a ver bien, bendecidos, y será un gozo poder pasar la eternidad juntos, alabando a nuestro Dios y aprendiendo de Él, y estando juntos por toda la eternidad, que ya en sí mismo es un concepto que se nos escapa de la mente, porque medimos el tiempo por minutos, segundos, horas, años, ¿verdad? Pero eso de la eternidad es algo como que no nos encaja en la mente, porque es un concepto que no conocemos, pero Dios tiene grandes sorpresas. Dice, yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Así que adelante, seamos fieles al Señor hasta la muerte, porque el galardón, la recompensa, nos está esperando. Nos vamos a Nicaragua. José Elías pregunta lo siguiente: ¿qué quiso decir el Señor Jesús exactamente cuando le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso? Exactamente eso. Eso es lo que quiso decir. Si hubiera querido decir otra cosa, lo hubiera dicho. Pero si le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, es exactamente eso lo que iba a ocurrir, ¿verdad? El Señor no está diciendo una cosa y luego hace otra, sino que el Señor en ese momento a ese ladrón arrepentido, a ese ladrón que tuvo un momento de luz y aprovechó su última oportunidad en la vida, diciéndole al Maestro, diciéndole al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, pues le ofreció la vida eterna, el paraíso, la salvación, póngale el nombre que quiera. Eso es lo que quiso decir el Señor. ¿Quién estará en el cielo con él? Bueno, si la pregunta que antes hacía esta hermana, ¿quién estará en el infierno? Y le dije, según la palabra de Dios, Apocalipsis 20, todos los que no estén inscritos en el libro de la vida, pues los que estarán en el cielo serán todos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, ¿verdad? ¿Qué es el paraíso? Bueno, el paraíso es decir, la vida eterna, la presencia del Señor, ¿verdad? Era el lugar a donde este hombre iba a estar con el Señor hasta que se produjera ese traslado, ¿verdad? Sabemos que hay palabras que significan lo mismo, pero una es en griego y otra es en hebreo, como es la palabra Hades o la palabra Seol, ¿verdad? El lugar de los muertos. Y el Señor dice que descendió a las partes más profundas de la tierra y les predicó a los espíritus encarcelados. Es algo muy misterioso, algo muy interesante, ¿no? Y entonces hoy en día, ya que Cristo ha muerto, se presentó ante el Padre con sus heridas, con sus manos horadadas, sus pies, su costado, derramando su sangre, y el Padre aceptando la ofrenda del Hijo, resucitándole al tercer día y sentándole a la diestra y dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra. Pues cuando una persona hoy en día parte de este mundo con Cristo en su corazón, siendo salvo, con su nombre inscrito en el libro de la vida, va directamente a la presencia del Señor, ¿sí? A disfrutar hasta que se produzcan las bodas del Cordero y entraremos a morar por la eternidad en aquella ciudad llamada la Nueva Jerusalén, que se describe perfectamente
en los capítulos 21 y 22 del libro del Apocalipsis, con las calles de oro, las puertas de perla, en fin, realmente una ciudad extraordinaria donde estaremos por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, nos vamos ahora a Colombia. Lina nos pregunta, ¿puede usted explicarme Mateo 7:21? Aquí se cuenta que al parecer alguien hizo milagros en el nombre del Señor, pero Jesús le dijo que nunca los había conocido. ¿Puede alguien hoy en día hacer milagros en el nombre de Jesús y no tener a Cristo en su corazón? ¿Puede alguien hacer milagros y no estar en obediencia? ¿Me puede ayudar, por favor? Bueno, vamos a leer el pasaje que usted nos cita, ¿sí? Dice que está en Mateo capítulo 7, el versículo 21. Los que tienen su Biblia a mano, por favor, vayamos rápidamente a buscar ese texto y vamos a leerlo. Y vamos a leer directamente de la palabra del Señor para dar respuesta a nuestra hermana Lina, que nos escribe desde Colombia. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Una cosa es que usted conozca a Jesús, y otra cosa es que Jesús le conozca a usted. Hay personas que practican la santería, la brujería, la idolatría y otros muchos pecados, y conocen a Jesús. Y oran a veces en el nombre de Jesús. Y puede llegar el caso, aquí tenemos un ejemplo bíblico, de personas que llegaron incluso a predicar, a hacer milagros, a hacer cosas espectaculares de cara a la galería, de cara a los hombres, pero eso no significa de que sean reconocidos tales milagros y tales personas por el Señor. Y aquí hay algo muy interesante. No todos los milagros, ¿verdad?, son la evidencia de que esa persona tiene el respaldo del Señor por el hecho de ser su hijo, sino hay personas que se aprovechan de la autoridad de un nombre, y puede ser incluso hasta que profeticen y prediquen y hablen y enseñen, pero Cristo no es el Señor de sus vidas, ni están haciendo la voluntad del Señor. Por lo tanto, espero que esto nos sirva para que maduremos y no nos dejemos impresionar, ni engañar, ni mucho menos manipular por nadie, que haciendo incluso milagros, señales y prodigios, pues no es realmente un hijo de Dios ni una persona convertida. Dicho sea de paso, el anticristo, el falso profeta, según la Biblia, también harán en momentos puntuales milagros y señales, milagros mentirosos, prodigios falsos, no producto del Señor. Y por eso tenemos que tener la suficiente sabiduría y discernimiento espiritual y conocimiento bíblico para saber diferenciar y discernir si eso que se acaba de enseñar, si eso que se acaba de producir es algo del Señor o puede ser algo falso, porque también el enemigo se dedica a imitar, y es un farsante, es un mentiroso, ¿verdad?, que intenta imitar la obra de Dios. Recuerden ustedes en el libro de los Hechos, aquellos muchachos, los hijos de un tal Ezeba, que dice la Biblia que se dedicaban a echar fuera demonios, eran exorcistas ambulantes, ¿verdad? Entonces, que Dios nos dé sabiduría y mucho discernimiento espiritual para no dejarnos impresionar por supuestos milagros o mensajes muy espectaculares, muy populistas, pero que no glorifican ni honran a Dios, ni son mensajes cristocéntricos. Y estamos viviendo en tiempos peligrosos, donde el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos incluso algunos apostatarían de la fe, incluso, si fuere posible, aún los escogidos serían engañados. Por lo tanto, mucha Biblia, mucha oración, mucha proximidad al Señor
y no nos dejemos engañar ni seducir por los milagros, por los prodigios, porque la verdadera característica y signo de identidad de un cristiano no es tanto lo que hace, sino lo que es, ¿verdad? Si tu vida, hoy se lo decía yo justamente a un muchacho, decía, mira, tú puedes hablar mucho de Dios, pero si tu testimonio no avala tus palabras, no sirven absolutamente de nada. Eso fue lo grandioso del Señor Jesucristo, que sus milagros iban de acorde, en consonancia con su vida, y su vida también era respaldada por el Señor, por nuestro Dios, por el Padre, con señales, milagros y prodigios. Pero sí, respondiendo a su pregunta, Lina, hay personas que han utilizado el nombre de Cristo, no son cristianos, no son personas nacidas de nuevo, pero pueden llegar incluso a sorprender y a engañar a las almas inconstantes e inmaduras con ciertos y determinados señales, milagros. Bueno, aquí menciona que echaron fuera demonios, aquí menciona que hicieron milagros, no dice qué tipo de milagros, aquí menciona que profetizaron, pero el Señor dice, nunca, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Todo aquello que hacemos para atraer la atención hacia nosotros mismos, robándole la gloria al Señor, no es de Dios, porque la gloria es solamente para Él, no es para ningún pastor, para ningún predicador, para ningún apóstol, ningún profeta. La gloria es únicamente para Dios. Y hay tantos, mi querida hermana, hay tantos que le roban queriendo o sin querer la gloria al Señor. Que Dios nos guarde, ¿verdad? Que Dios nos proteja de cometer esos errores terribles. Ramiro dice, ¿qué dice la Biblia sobre aquellos que eligen no aceptar algún propósito de parte de Dios? Es una pregunta que he batallado en encontrar una respuesta, ya que en la Biblia no se encuentran historias de personas que no aceptaron el plan de Dios. Sí hay muchas historias que hablan de las personas que aceptaron el propósito de Dios, pero yo no he escuchado ninguna historia de personas que no aceptaron el propósito de Dios. Bueno, el que usted no lo haya oído o escuchado no significa que esas historias no existan. Hay muchísimas historias en la Biblia de hombres y de mujeres que no quisieron obedecer al Señor. Muchísimas personas. Para mencionarle algunos, ¿se acuerda usted del joven rico? Aquel joven que se acerca al Señor con una pregunta, el Señor le responde y le dice lo que tiene que hacer y no quiere obedecer al Señor y da media vuelta y se marcha y rechaza el llamado del Señor. Ahí tiene una historia. Ahí tiene usted un ejemplo de una persona que no quiso aceptar el propósito, el plan, la voluntad de Dios para su vida. Ahí tiene un ejemplo. ¿Quiere otro? Judas Iscariote, el traidor. Tuvo la oportunidad de ser un discípulo de Cristo como cualquier otro, pero por amor al dinero, que es la raíz de todos los males, prefirió vender al maestro, traicionándole, vendiéndole. Ahí tiene otra historia tremenda de cómo incluso este hombre al final, entre comillas, se da cuenta del error que ha cometido, se arrepiente delante de los hombres y al final, finalmente se ahorca, quitándose la vida. Bueno, el mismo Adán y Eva. El propósito de Dios es que no pecaran, que se mantuvieran en el jardín del Edén para siempre. Desobedecieron, pecaron a Dios, sufrieron las consecuencias, una de ellas que fueron expulsados del jardín del Edén. ¿Quiere más historias? ¿Quiere más ejemplos? El rey Saúl. ¿Cree usted que Dios quería que Saúl terminara como terminó? Quitándose la vida junto con su familia, junto con otros hijos en el monte Gilboa, haciendo el ridículo, el hazmerreír y siendo un pésimo botón de muestra, un juguete roto, como yo lo llamo, para el pueblo de Israel, cayendo en manos de los enemigos, de los filisteos. Un hombre que tuvo la ayuda inestimable del profeta Samuel. Sabios consejos, palabra del Señor, primer rey de Israel, lo tuvo todo y lo perdió todo, por sus celos, por su desobediencia. Otra historia que empezó aparentemente bien y terminó terriblemente mal. Hay historias en la Biblia de muchas personas, repito, hombres y mujeres
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que no quisieron aceptar el propósito de Dios. No solamente hay historias de hombres obedientes como Abraham, como el apóstol Pablo, ¿verdad? También hay historias de mucha gente desobediente. La historia de Absalón, que se rebela contra su padre y que está incluso dispuesto a matarlo, y su padre David tiene que salir huyendo. Muchas historias de hombres y mujeres que no quisieron obedecer al Señor, y así terminaron, y así les fue. Volvemos a lo que decíamos antes. Las recompensas de la obediencia al Señor son maravillosas. Deuteronomio 28, lean ese capítulo, por favor, hoy si pueden. Pero las consecuencias terribles de ser desobedientes al Señor también son muy graves, pésimas. Pedro nos hace la siguiente pregunta. Soy una persona de 62 años de edad, sirvo al Señor desde hace 8 años, lo he escuchado a usted decir en varias oportunidades que el alma del inconverso regresa a Dios, y ese es mi interrogante. La Biblia enseña que hay 2 sitios, el infierno y el seno de Abraham, según la parábola de Lázaro y el rico. Espero su respuesta. Bendiciones. Bueno, vamos a ver. El alma, yo lo he dicho muchas veces. Espero que usted, Pedro, que lleva los últimos 8 años de su vida sirviendo al Señor, le llegue la respuesta. El alma es sinónimo de vida, ¿verdad? El alma que pecare, la vida, el hombre que pecare, esa morirá. La palabra alma, nefesh, es vida en la Biblia, ¿sí? Es la vida que Dios ha puesto en la persona, ¿verdad? Y en los animales, que cuando finaliza su vida, esa vida, ese alma que Dios puso en el corazón de las personas, pues vuelve al dador de la vida. Él es el autor de la vida, el que da la vida. A él nadie le ha dado nada, pero él da la vida, y por él subsisten todos, hombres, animales, peces, cuadrúpedos, aves, etcétera, etcétera. El hombre está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. El alma es la vida, pero también el alma es el asiento de las emociones, ¿verdad? Hace algunos años di un estudio, yo creo que fue en ese momento muy interesante y necesario darlo, acerca de las enfermedades del alma. ¿Se acuerda usted de ese versículo que dice: Señor, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre? A veces el alma se entristece, hay personas que están enfermas del alma, de sus emociones, de su ser más íntimo, ¿verdad? Y necesitan ser restauradas y sanadas del alma. No tienen problemas físicos, pero sí tienen problemas del alma. El espíritu es lo que Dios ha puesto única y exclusivamente en el hombre, a través del cual se puede comunicar con Dios cuando se arrepiente de sus pecados. Él nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, y a través de ese espíritu nos podemos comunicar y conectar con nuestro Creador, con nuestro Señor. Y el cuerpo pues es el estuche donde mora el alma y el espíritu, ¿verdad? Así que yo lo que he dicho es que el alma es la vida, y la vida vuelve al autor de la vida. Y el espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo dio, y el cuerpo vuelve al polvo que fue de donde salió. Eso es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Una cosa es el alma, otra cosa es el espíritu, otra cosa es el cuerpo. Lo que pasa es que hay muchísimas cosas, tenemos que ser honestos, que las hablamos desde la más absoluta teoría. Hablamos del infierno, hablamos del cielo, hablamos de la vida eterna, como si conociéramos todos los detalles, y yo por lo menos confieso que ignoro muchísimos detalles. Una de las cosas que quiero transmitir en esta tarde es que yo no tengo la respuesta a todas las preguntas. Intento responder a muchas preguntas que ustedes me envían, pero yo también tengo mis preguntas. No dudas, yo no tengo dudas, yo sé en quién he creído, pero tengo preguntas. ¿Por qué? Porque hay cosas que aún no se han dado. Hay cosas que no tenemos la suficiente información, pero miren, ¿saben qué? No me preocupo por eso. Ya bastante tengo yo con las ocupaciones que tengo cada día y con todas las responsabilidades que están sobre mis hombros, como para estar preocupándome por cosas que la Biblia no me da
la suficiente información. Es mejor ocuparnos en lo que sí sabemos que preocuparnos por lo que no sabemos. Lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que aquí de lo que se trata es de mantener nuestra comunión con Dios fresca, viva, directa cada día, ¿verdad? Sin intermediarios, porque no necesitamos intermediarios. Y cuando hablo de intermediarios no me refiero a santos y a vírgenes solamente, sino que a veces hay personas que en su relación con Dios quieren meter al pastor, quieren meter a alguien, ¿verdad? Para que ese alguien les ayude a orar por ellos, a interceder por ellos delante de Dios, como si todos los creyentes no fuéramos iguales delante del Señor. ¿Qué opinan ustedes, hermanos? ¿Somos todos los creyentes igual delante del Señor? ¿Todos los hijos e hijas de Dios nacidos de nuevo, que vivimos en orden, en santidad, de acuerdo a su palabra, en obediencia, tenemos o no tenemos todos acceso a la presencia del Señor? Porque a veces tenemos que pedirle a mucha gente que ore por mis problemas, por mis hijos, por mi matrimonio, por mi salud, por mi economía, como si usted no tuviera acceso directo a la presencia del Señor. No estoy diciendo, porque siempre hay gente que como que no termina de entender lo que uno quiere decir. No estoy diciendo que sea malo pedir oración. Pablo también pedía oración. El Señor Jesucristo le pidió a Pedro, a Jacobo y Juan que oraran con él en el huerto de Getsemaní aquella noche. Pero no dependamos de los hombres. No dependamos de que el pastor ore, de que el hermano tal o la hermana cual ore por nosotros, porque si usted entra en su habitación, como dice el Señor, y cierra la puerta, y tiene comunión con el Señor de rodillas, sentado, de pie, caminando, como quiera, el Señor a usted le va a oír exactamente igual que a mí. No es que yo tengo más posibilidades de que a mí Dios me oiga más que a cualquier creyente. No, mi querido hermano. Todos somos iguales delante del Señor. Yo sé que en algunos sectores evangélicos como que no se enseña esto lo suficientemente claro. Parece como que el pastor o el que llaman apóstol o la que llaman el profeta, como que son unos iluminados, unos señores que tienen una cierta gracia, un trato preferencial delante del Señor, pero eso no es cierto, eso no es así. Todos somos hijos de Dios y dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Y pedid y se os dará, y buscad y hallaréis, ¿verdad? Y todo aquel, lo dice pastores, profetas, evangelistas, maestros y los demás. No, todo aquel, ¿verdad?, que invoca el nombre del Señor es salvo. Todo el que busca halla, todo el que pide recibe, ¿verdad? Por lo tanto, mis queridos hermanos, vamos a madurar en este aspecto. Yo veo que hay a veces como una obsesión en que hay que pedirle oración al pastor, hay que escribirle urgentemente al pastor, tengo que llamar urgentemente al pastor, porque parece que si el pastor no ora por mi hijo, pues mi oración no es suficiente. No, eso no es así. Es más, a veces el que parece más, entre comillas, insignificante o menos capacitado, nos puede dar muchas lecciones de humildad, y nos puede dar mucho ejemplo en cuanto a su vida de oración. Los pastores no somos perfectos. Los pastores tenemos también nuestras debilidades y nuestros problemas y nuestras luchas, y todos tenemos el mismo Dios al cual podemos recurrir e invocar su nombre en cualquier momento que lo necesitemos. Y lo grandioso, siempre lo he dicho, lo grandioso de la oración es que se puede hacer a cualquier hora, en cualquier parte, en cualquier postura, en cualquier idioma. Porque alguien en esta tarde también preguntaba acerca de qué idioma es el que vamos a hablar en el cielo. ¿En qué idioma nos vamos a poder comunicar? Voy a ver si encuentro por aquí la pregunta que hacía un hermano en cuanto al tema del idioma. ¿Qué idioma es el que vamos a hablar en el cielo? Cuando lleguemos a su presencia, ¿nos vamos a poder entender todos? Aquí la tengo. Ese es un hermano llamado César, de Oregón. Dice, al principio del libro de Demonología me llamó mucho la atención que usted dice que Dios hablaba con Adán y con Eva, pero nunca dice la Biblia en qué idioma hablaban. En Apocalipsis capítulo 7, verso 9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. Usted mismo se ha respondido. De todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, idiomas.
que alababan al Señor con palmas en las manos. Y su pregunta es, cuando lleguemos a la presencia del Señor, los que hablan en español o en inglés, ¿nos vamos a poder comunicar? ¿Vamos a poder cantar todos juntos? No le quepa a usted la menor duda, César. Yo creo que no vamos a tener ningún problema de comunicación cuando lleguemos a la presencia del Señor. ¿Que vamos a hablar allí todos español? Bueno, gloria a Dios, ya lo sabemos. ¿Que vamos a hablar otro idioma? No se preocupe, allí va a haber perfección absoluta. Allí no hay muerte ni dolor. Allí nadie se va a sentir desplazado. En la presencia del Señor nadie se va a sentir inferior a nadie, ni superior a nadie. Otra cosa son las recompensas, ¿verdad? Pero todos vamos a poder cantar y alabar al Señor. Nosotros a veces comparamos lo que es la eternidad con nuestros parámetros, ¿no? Con nuestros idiomas, nuestra cultura, nuestras formas de expresar nuestra alabanza y de nuestra adoración al Señor. Pero Dios entiende todas las lenguas. Y estoy plenamente convencido que en el cielo no va a haber ningún problema de comunicación, más bien todo lo contrario. Nos vamos a comunicar perfectamente. Yo creo que va a ser el único momento en el que todos los cristianos, de todas las denominaciones, ese ya es otro milagro, vamos a estar contentos, vamos a estar en una perfecta unidad y armonía, y vamos a poder comunicarnos sin ningún problema. Y todos van a estar contentos, ¿verdad? Nadie va a decir, qué desilusión, tanto tiempo esperando para no encontrarme a gusto en el cielo. Yo creo que es todo lo contrario. Creo que es el lugar perfecto donde nos vamos a poder comunicar y expresar al Señor en el idioma que Él crea conveniente, en el que Él nos enseñe, y nadie se va a sentir frustrado, en absoluto. El cielo va a cumplir con creces todas y cada una de nuestras expectativas. Y quiero responder finalmente a una pregunta que nos viene desde Venezuela, de una hermana llamada Yubiris. Y la pregunta de esta hermana es la siguiente. Estoy siguiendo los estudios escatológicos y veo en Daniel capítulo 8, yo he estado leyendo hoy todo el capítulo 8 de Daniel, es muy interesante, y su pregunta es la siguiente. ¿El macho cabrío del cual habla Daniel capítulo 8 es el anticristo? Leyendo la escritura estoy aprendiendo cada día. Lo estoy siguiendo desde la pandemia. Bueno, gloria al Señor. Dios te bendiga mucho, Yubiris, y muchos saludos a todos los hermanos que están en este momento en Venezuela, tal vez viéndonos también en directo. Mira, el capítulo 8 del libro de Daniel es un capítulo muy bonito, muy interesante, que no es muy difícil entenderlos, créanme sinceramente. A veces, no sé, a veces a la gente le ha dado por decir que el libro de Daniel es muy difícil, que el libro del Apocalipsis es prácticamente imposible entenderlo. Eso no es verdad. Eso no es verdad, porque si el Señor nos dejó esos libros, es para revelarnos y mostrarnos y enseñarnos su palabra. No nos dio libros en su palabra para confundirnos. El que usted no los entienda no significa de que no se puedan entender. Mire, yo lo primero que le aconsejo a usted y a todos es que para entender cualquier cosa del capítulo 8 del libro del profeta Daniel, tiene que leer todo el capítulo. ¿Sí? No lea un trocito y diga, ¿y este quién es? Y este no. Lea todo el capítulo, que son exactamente, ahora mismo se lo voy a decir, 27 versículos. 27 versículos. Desde el versículo 1, que nos dice el rey que estaba gobernando en el momento en el que Daniel tiene esta visión, hasta el final, todo lo que se nos explica ahí es muy interesante para poder entender el significado de este capítulo. Primeramente, hay dos animales que aparecen. Uno, que es un carnero, en el versículo 3, lo voy a leer. Los que tengan Biblia, por favor, vengan conmigo. Daniel, capítulo 8, verso 3. Daniel dice, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia se podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Este es el primer animal
que se menciona en este capítulo 8. Un carnero con dos cuernos enormes, pero uno de ellos es más largo que el otro. En el versículo 5 se menciona a otro animal, en esta ocasión el macho de la cabra, el macho cabrío. Mientras yo consideraba esto, dice Daniel, verso 5, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, un solo cuerno, pero enorme, inmenso. Vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Dos animales, un carnero con dos cuernos, uno de ellos más grande que el otro, y un macho cabrío con un cuerno enorme, que finalmente hiere, pisotea y destroza al carnero. Bueno, después hay un dato muy interesante en el versículo 8 que dice, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar, de su lugar salieron cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo, es decir, los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Y de uno de ellos, de uno de esos cuatro cuernos, de uno de ellos, salió un cuerno pequeño que creció hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa, se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado, ¿qué? El continuo sacrificio. Estamos ya haciendo referencia al templo de Jerusalén. El continuo sacrificio hace referencia a los dos sacrificios que se ofrecían cada día, el de la mañana y el de la tarde. Lo anula, lo quitó. También dice que el lugar de su santuario fue echado por tierra. Así que anula el continuo sacrificio, echa por tierra la verdad, versículo 12, hizo cuanto quiso y prosperó. Bueno, ¿quién es este carnero? ¿Y quién es este macho cabrío? No tenemos que inventarnos nada. No tenemos que recurrir a lo que algunos dicen, bueno, yo siento en mi espíritu, yo siento, no, aquí no es cuestión de sentir. No hace falta que sienta nada. Siga leyendo y la misma Biblia le va a decir quién es, de quién se trata el carnero y de quién se trata el macho cabrío. ¿Dónde lo dice? En el capítulo 8. Capítulo 8, versículo 19. Me dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. No era para el tiempo de Daniel. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Mire qué claro. ¿Quiénes son? ¿Qué representan estos cuernos del carnero? Los reyes de Media y de Persia, el segundo imperio que se levantó después del babilónico. El macho cabrío, ¿quién es? Lo dice en el versículo 21. Es el rey de Grecia, Alejandro Magno. Sí, Alejandro Magno. El tercer imperio. El primero era Babilonia, el segundo eran los medos persas, el tercero eran los griegos y el cuarto era el imperio romano. Pero el macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Lean todo el capítulo 8, es extraordinario. Es una revelación realmente de la historia con cientos de años de antelación que se demuestra una vez más la credibilidad de la Biblia y el poder tremendo que tiene el tema profético en la palabra de Dios. Tema apasionante, por cierto. Alejandro Magno, cuando muere, no deja descendencia. Su reino se divide en cuatro. Cuatro de sus generales, Casandro, Ptolomeo, Seleuco y Casandro, hace muchos años me aprendí los cuatro nombres de esos generales, se repartieron el reino y de uno de ellos,
pues se levantó un personaje siniestro que la Biblia católica contiene. El libro de Primera y Segunda de Macabeos nos habla acerca de un tal Antíoco Epifanes, terrible, que es un prototipo de el anticristo, que se levantará en los últimos tiempos y que también profanará el lugar santísimo, pondrá en el lugar santísimo, templo de Jerusalén, la abominación desoladora, exigirá que se le adore a él como si fuera Dios, ¿verdad? Y hará cosas terribles en los últimos tiempos. Estas cosas de Alejandro Magno, del imperio de los griegos, de Antíoco Epifanes, y todo esto ya forma parte de la historia. Pero ahora nosotros estamos en otro tiempo de la historia muy interesante, donde vamos a ver ese cuerno pequeño. Todo esto es lenguaje simbólico, Ese cuerno pequeño que es el anticristo se levantará y está próximo a levantarse. Escuchen bien lo que les digo. Está próximo a levantarse. Yo no voy a dar fechas. Yo veo que por ahí hay algunos que ya se animan a dar fechas, lo cual me parece un disparate, un despropósito terrible, un fallo brutal, garrafal, el que algunas personas se estén atreviendo a dar fechas. Yo creo que era hoy o ayer, alguien me mandaba un correo donde me decía que tengo que comenzar a enseñar, tengo que comenzar a decirle a la iglesia que quedan solamente 2 años para que termine la gran tribulación. Automáticamente bloqueé, borré a esta persona del Facebook, porque no me interesa oír estos disparates que no tienen ningún fundamento bíblico. El día y la hora nadie sabe. ¿Cómo se les puede escapar esta información que dio el mismísimo Señor Jesucristo a la iglesia? El día y la hora nadie sabe, sino solo mi Padre. ¿Cómo vamos a atrevernos a dar fechas cuando Él no las dio? Que lo podía haber hecho, pero no lo hizo. ¿Lo voy a hacer yo? Que Dios nos guarde, porque la responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros es tremenda. Es tremenda. Y solamente hay detalles que están en el corazón de Dios. Pero el capítulo 8 nos revela parte de la historia que ya, gracias al Señor, se ha cumplido, lo cual nos da una fuerza y una credibilidad tremenda en la palabra del Señor. Pero ahora nosotros, que vivimos en los últimos tiempos, tenemos mucha información para saber cosas que Daniel no sabía. Y voy a compartirle con ustedes algo que yo hoy, a título personal, leía de este capítulo 8 de Daniel. ¿Saben cómo termina el capítulo 8? El Señor le da una revelación tremenda acerca de imperios, de cosas que van a ocurrir, que Daniel lógicamente no las vio en su tiempo. ¿Y saben cómo termina el capítulo 8? Mire lo que dice Daniel. Versículo 27. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí a los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y escuche esto, y no la entendía. No entendió nada. El profeta Daniel no entendió lo que le estaba diciendo el Señor. ¿Verdad que tú y yo lo podemos entender? Claro, porque miramos atrás y la historia nos ayuda para poder entender que hubo un imperio llamado Grecia, que hubo un tal Alejandro Magno, que su reino se dividió en 4. Por eso el leopardo aparece con 4 cabezas, ¿verdad? Sus 4 generales se repartieron su territorio, del cual de uno de ellos se levantará el cuerno pequeño, o el anticristo, ¿verdad? O el inicuo, o el hombre de pecado, o el hijo de perdición. Son distintas frases, distintas palabras, expresiones para hablar de la misma persona. Así que, hermanos, atentos. Fechas, ninguna. Fechas, ninguna. Las dé quien las dé. Las enseñe quien las enseñe. Me da igual si es un hombre muy famoso o menos famoso, si tiene una iglesia muy grande o una iglesia pequeña, si tiene muchos seguidores en YouTube o no tiene ninguno. Me da exactamente igual. Fechas, ninguna. Las diga quien las diga. Está totalmente velada esta información para nosotros. Que Dios nos dé sabiduría y prudencia para no estar inventando cosas para atraer la atención, como si hubiéramos descubierto la pólvora, Es una expresión que utilizamos aquí,
No hemos descubierto nada. No hay nada nuevo. No me va a revelar a mí algo que no está revelado y escrito en su palabra. Eso es un atentado, una herejía. El que yo me atreviera hoy a decir algo en directo que no está escrito en la Biblia. Como hace poco alguien me preguntó en el congreso que recién tuvimos, hermano, ¿me podría dar el nombre de los 2 testigos de los cuales se habla en el libro de Apocalipsis? Digo, ¿yo dar el nombre de los 2 testigos cuando la Biblia no los da? No, mi hermano. Hay cosas que entran dentro del terreno y del secreto de nuestro Dios. Y Él sabe lo que hace. Y cuando Él no nos dio cierta información, yo tengo que decir, gracias, Señor. Pero la información que nos mostró y está revelada y escrita en su palabra, esa es la que tenemos que conocer. Esa es la que tenemos que enseñar y compartir. Y ya con esa creo que tenemos suficiente. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Dios les bendiga grandemente. Gracias por su paciencia. Disculpen que me haya a lo mejor extendido un poco más de la cuenta con todo esto, pero sí quiero llamar la atención acerca del cuidado que tenemos que tener en estos últimos tiempos con atrevernos a enseñar y a compartir en las redes sociales, en los púlpitos, cosas que no están en la Biblia. Que Dios nos guarde. Pido que ore mucho por nosotros, para que nunca se nos suba nada a la cabeza ni nos creamos superiores a nadie, porque aquí todos somos iguales y en el momento en el que nos creamos algo, será el principio del fin. Mantengamos los pies en la tierra, los ojos en el cielo mirando al Señor, pero mis queridos hermanos, que siempre dependamos de Él y aprendamos a decir, no lo sé, solamente Dios lo sabe. Tengo la obligación y el deber de responder a cosas que están escritas en la Biblia, pero no puedo decir cosas que no están escritas en la Biblia. Dios nos libre de publicar libros, de dar sermones, estudios, conferencias, charlas o lo que sea, dando información que no está en la Biblia, porque eso es muy peligroso y hay lamentablemente mucha gente que se cree, dicen amén a todo lo que oyen, y hoy en día no hay que decir amén a todo lo que uno oye, sino decir, un momento pastor, un momento hermano, ¿dónde dice eso en la Biblia? Mire, lo dice aquí, aquí, aquí. Amén. Pero si no lo dice la Biblia, me da igual que usted sea Manolo Sierra, me da igual que usted sea quien sea. Si no está en la Biblia, no me interesa, no lo voy a seguir escuchando más, porque usted está enseñando herejías. Esa es la forma como nosotros trabajamos. Y si nos desviamos de la palabra, hasta aquí hemos llegado, amigo. Aquí solamente queremos levantar al Señor y hablar de lo que dice su palabra, no de lo que Él no nos ha revelado, creyéndonos nosotros que ahora sí podemos dar una explicación que ni Pablo, ni Pedro, ni Daniel, ni nadie dieron, pero a mí se me la ha dado el Señor porque como soy muy conocido, bien famoso. Pero ¿a dónde vamos a ir? Por favor, mantengamos la humildad y los pies en el suelo y que Dios nos libre de semejantes errores. Hermanos queridos, oramos, ¿les parece? Damos gracias al Señor. Aprovecho la oportunidad, ahora que hay muchos conectados, para pedirles que oren por nuestro viaje que va a comenzar el día 9 de mayo a Estados Unidos y a México. Que el Señor nos dé mucha fuerza, mucha palabra, mucha gracia y mucha sabiduría para atender a todos los compromisos que tenemos que cumplir. Gracias, Señor, de todo corazón por el amor, por la paciencia y sobre todo por el regalo tan precioso de tu palabra, a través de la cual podemos saber lo que tenemos que saber, y ayúdanos a descubrir tu corazón a través de las páginas de tu palabra y sobre todo al tener mucha comunión contigo, que es lo más bonito y lo más grande que podemos tener en esta vida, tus hijos, tener comunión con nuestro Dios. Gracias te damos por este tiempo en el que creo que hemos podido aprender algo de tu palabra y de ti. Guárdanos de todo peligro, de todo mal, y Señor, que nunca nos olvidemos de que dependemos de ti y separados de ti nada podemos hacer. Gracias por todos mis hermanos que se han conectado en esta tarde. Bendice sus vidas, sus familias, sus trabajos, su economía, su salud. Y te daremos a ti siempre toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, muchas gracias. Gracias por haberme acompañado. Gracias por haber estado conmigo en este espacio. Tengo en este momento aquí en las Islas Canarias, pues ya las 7 de la tarde. El tiempo ha pasado volando. Se nos ha ido una hora, ¿verdad? Sin darnos cuenta. Que el Señor les bendiga. Buena tarde para todos. Y adelante, mirando al Señor, agarrados a Él y a su palabra, confiando siempre en Él. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones.